¿Qué tal todos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, lunes 15 de junio, vamos a continuar con nuestra clase de matemática y al día de hoy vamos a continuar con nuestro tema que es magnitudes inversamente proporcionales. Estamos en la página número 103 de su libro de texto. Magnitudes inversamente proporcionales. En una proporción, si una magnitud aumenta y la otra disminuye, la proporción entre las razones es inversa, es decir, son razones inversamente proporcionales. Si una aumenta y la otra disminuye, pero no se mantiene constante el producto entre ambas magnitudes o variables, es únicamente una correlación inversa. Lee la información, analiza la situación y responde. Vamos a resolver esta parte de acá. Si 10 personas pintan una pared rectangular en 4 horas, pregunta, ¿cuánto tiempo tardarán 5 personas en pintar la misma pared? Menos pintores requieren más tiempo para pintar la pared. Una variable disminuye, las personas, la otra aumenta, el tiempo. El producto de ambas variables se mantiene constante. Cuando esto ocurre, se trata de magnitudes inversamente proporcionales. Tenemos acá 10 es a 5 como 4 es a x y vemos cómo se invierte esta razón ya que son inversamente proporcionales, quedando 10 es a 5 como x es a 4. Entonces, aplicando la propiedad de las proporciones, tenemos 10 por 4 dividido 5, que esto es igual a 40 dividido 5, y esto nos da como resultado 8. Se invierte la razón de la variable para convertirla en proporcionalidad directa. Los 5 trabajadores pintarán la pared en este caso, la respuesta la tenemos aquí, 8 horas, para que ustedes lo completen ahí. Cuando una variable aumenta y la otra disminuye, pero se mantiene constante el producto entre ambas, son magnitudes inversamente proporcionales. Si una aumenta y la otra disminuye, pero no se mantiene constante el producto de ambas magnitudes o variables, es únicamente una correlación inversa. Analiza el siguiente ejemplo. Una fuente puede llenar una pila en 40 minutos. Si abrimos dos fuentes iguales, ¿en cuánto tiempo se llenará la misma pila? ¿Y qué pasa cuando se abren 4 fuentes? Las magnitudes son inversamente proporcionales. Cuando aumenta el número de fuentes y disminuye el tiempo empleado, la tabla muestra la relación que hay entre el tiempo y el número de fuentes. Tenemos acá entonces la tabla. Tiempo X, fuente Y. Tenemos los 40 minutos cuando nosotros utilizamos una fuente. Cuando hay 2 fuentes, el tiempo se reduce a la mitad, 20. Y cuando hay 4, a una cuarta parte. En este caso sería 10. Vemos entonces ahora la gráfica. Vean la característica que tiene esta gráfica. A diferencia de lo que es una magnitud directamente proporcional, esta presenta una curva. Todas las magnitudes inversamente proporcionales al momento de realizar una gráfica presentan una curva. Tenemos acá un dato importante. Las parejas correspondientes a los valores de magnitudes inversamente proporcionales están ubicadas sobre una curva que decrece. Ninguna de las dos variables puede ser cero. Muy bien, entonces vamos a resolver un ejercicio acerca de lo que son las magnitudes inversamente proporcionales. Muy bien, vamos a resolver este primer ejercicio que está en la página número 105. Determina si la proporcionalidad entre las variables es directa o inversa. Muy bien, vamos a analizar cada uno de estos ejemplos. Tenemos entonces el primero. Número de retiros de una cuenta bancaria y el saldo. Veamos esto. Entre más retiros hagamos de una cuenta bancaria, menor va a ser el saldo que nos queda. Vemos que uno aumenta y la otra disminuye. Por lo tanto, son magnitudes inversamente proporcionales. En este caso, inversa. Costo de una mercadería y la cantidad de la misma. Vemos entonces, si en este caso el costo de una mercadería aumenta, la cantidad de la misma va a aumentar también. Por lo tanto, esta es directa. Cantidad de llamadas y el saldo disponible en una recarga telefónica. A mayor cantidad de llamadas realizadas, menor va a ser el saldo que quede disponible. Por lo tanto, vemos que uno aumenta, la otra disminuye, inversa. Cantidad de carros estacionados en un parqueo y el espacio disponible. A mayor cantidad de carros estacionados, menor va a ser el espacio que vas a tener disponible. En este caso, inversa. El salario ganado y tiempo empleado para el trabajo. En este caso, si el sueldo va a ser mayor, el tiempo empleado para hacer trabajo va a ser mayor.
vemos que aquí ambas aumentan o pueden que ambas disminuyan. A menor salario, menor va a ser el tiempo empleado para el trabajo. En este caso vamos a tener una magnitud que es directa. Velocidad de un automóvil y tiempo necesario para recorrer una distancia. A mayor velocidad, menor va a ser el tiempo que va a tener el vehículo para recorrer esta distancia. En este caso será inversa. Velocidad de un automóvil y tiempo necesario para recorrer una distancia. A mayor velocidad de un automóvil, menor va a ser el tiempo necesario para recorrer una distancia. Entre más rápido vaya, menor el tiempo que se va a tardar en llegar a un destino. En este caso, hablamos de que es inversa. Vamos a resolver ahora lo que es el ejercicio 3 de la página 105. Completa la tabla y realiza la presentación gráfica en el plano cartesiano. Tenemos aquí lo que es la relación entre el número de trabajadores y un número de días. Dice que un trabajador se tarda 120 días, 2 trabajadores 60 días, 3 trabajadores 40 días, 4 trabajadores 30 días. En este caso vemos que en lo que uno aumenta, la otra disminuye, por lo tanto son magnitudes inversamente proporcionales. Entonces, cuando son 5 trabajadores, ¿cuántos días se va a ocupar? En este caso, vamos a realizar los productos de la siguiente manera. Va a ser 30 por 4 dividido 5, y esto nos va a dar 24. Entonces, se va a tardar 24 días. Vamos ahora con el siguiente, cuando hay 6 trabajadores. Misma situación, solo que ahora vamos a multiplicar 24 por 5 y dividirlo entre 6. Y eso nos daría como resultado 20. Misma situación, solo que ahora vamos a multiplicar 20 por 6 y dividirlo entre 8. Y eso nos va a dar como resultado 15. Por último, 15 por 8 y esto dividido 10. Y eso nos va a dar como resultado 12. Vemos entonces acá los resultados. Bien, lo que vamos a hacer ahora es únicamente realizar la gráfica, que nos quedaría de esta manera. Vemos acá cómo se pronuncia con una curva que va hacia acá. Característica principal de la gráfica de las magnitudes inversamente proporcionales, siempre se refleja una curva. Vamos a resolver ahora la parte del ejercicio 4. Estamos siempre en la página número 105. Veamos entonces. Si el número de trabajadores se duplica, ¿qué ocurre con el número de días? Caso disminuye a la mitad de los días. Aquí estamos hablando que se duplican los trabajadores, por lo tanto el tiempo se reduce a la mitad. Siguiente, si el número de trabajadores se reduce a la mitad, ¿qué ocurre con el número de días? En este caso, si se reduce a la mitad del número de trabajadores, los días se van a duplicar. En este caso, aumenta el doble. Las magnitudes trabajo-tiempo son directa o inversamente proporcionales. ¿Por qué? Veamos, en este caso son inversamente, ya que si una disminuye, otra aumenta. En este caso, si se disminuye el número de trabajadores, aumenta el tiempo. Entonces, si se aumenta el número de trabajadores, disminuye el tiempo. Vemos que una aumenta y la otra disminuye, por eso son inversamente proporcionales. Muy bien, entonces vamos a ver ahora lo que son las actividades de la página 104. Tenemos la actividad 3. Las actividades 1 y 2 las resolvimos en la clase anterior, solo teníamos pendiente aquí la 3. Nos dice lo siguiente: determina si las magnitudes son directa o inversamente proporcionales o son únicamente correlacionales. En este caso vemos que la primera es directamente proporcional, ya que conforme uno aumenta, la otra también, y la razón se mantiene en todos. Tenemos la siguiente y vemos que en lo que uno aumenta, la otra disminuye, por lo tanto son inversamente proporcionales. Y tenemos la siguiente, vemos que una aumenta y la otra también, y la razón se mantiene en todas, por lo tanto son directamente proporcionales. Y tenemos por último lo que es la actividad 2 de la página 105. Analice cada gráfica, escriba la proporcionalidad directa o inversa o correlación según corresponda. Tenemos la primera, vemos que en este caso es una curva que inicia en 0 y vuelve a terminar aquí. Vemos que esta característica no cumple ni las magnitudes que son directa o inversa, por lo tanto es una correlación. En el inciso B vemos que es una línea recta, y sabemos que si es una línea recta que va en aumento, hablamos de magnitudes directamente proporcionales. Vemos ahora en el siguiente que lo que tenemos es una curva, por lo tanto si es una curva establecemos que es una magnitud inversa.
Vemos la siguiente, que es una línea recta, por lo tanto establecemos que esta es directa. Y ahora veamos esta, vemos que esta va en aumento y va hacia una línea recta, pero en este caso lo que son las magnitudes no pueden ser negativas como tal, por lo tanto aquí establecemos que es solo una correlación. Muy bien, entonces con eso concluimos la clase del día de hoy. Por favor, cualquier duda me la hacen llegar por medio de la plataforma. Espero que tengan un excelente día.